FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos a Hugo Yasky, que él es secretario general de la CTA y también diputado nacional por el Frente de Todos. Hugo, gracias por atendernos. Gustavo y Agustina, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarles. Gracias. Bueno, Hugo, te llamábamos para conocer tu opinión acerca de lo que viene ocurriendo con la Corte Suprema, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta este último fallo, ¿no? Donde le otorga a Larreta, ¿no? Ese número caprichoso, todavía no sabemos muy bien de dónde sale, ese 2,95, para que el gobierno nacional, bueno, le pague más coparticipación a una de las ciudades con mayor presupuesto de América toda, ¿no? Sí, una ciudad que además tiene un ingreso per cápita como el de Bélgica, lo cual marca claramente una diferencia con el ingreso per cápita de otras provincias que están más cerca de los países de América Latina o en algún caso del África. Entonces, creo que es un fallo claramente político que marca el inicio del tiempo electoral quien pretende llegar a ser presidente de la Argentina y que necesita este tipo de empujón, porque como todos sabemos, el pantano de la interna dentro de su propia fuerza está cada vez más espeso, hay cada vez más aspirantes, cada vez más tensión, y esto es un fallo realmente inadmisible para la democracia, porque la Argentina tiene el poder ejecutivo cuyos principales integrantes son elegidos a través del sufragio, del voto popular. Su poder legislativo también, el pueblo lo elige directamente a través del ejercicio del voto, secreto, obligatorio, universal, instituciones que son los pilares de la democracia. Resulta que ahora hay un poder, no lo elige nadie, muchas veces a dedo lo eligen, como lo eligió Mauricio Macri, a dos de sus integrantes, que los quiso meter por decreto, después tuvo que priorizar eso ante el rechazo de la opinión pública, pero esos cortesanos hoy son una especie de monarquía que le pone límites a la acción del gobierno, pero no límites en el sentido de custodiar la legalidad, sino directamente interfiere en actos de gobierno, porque acá hay leyes votadas y ellos de pronto inventan esa cifra caprichosa que es la que se le tiene que restituir, y además con un fallo hipócrita, porque ellos dicen, no, le tiene que restituir 2,95, pero sin tocar lo que le corresponde al resto de las provincias, lo cual ellos saben que es una falsedad absoluta, porque inevitablemente hay que retraer recursos que el Estado Nacional en todo el país va colocando en distintos tipos de inversiones. Ahora se está haciendo un cálculo para que las provincias puedan mostrar cuánto va a significar de merma esta decisión si se pusiera en práctica, lo cual demuestra claramente que estamos ante el intento de favorecer a las autoridades de la jurisdicción, donde un sector muy importante del poder concentrado ha puesto las expectativas para que se conviertan después del 2023 en las autoridades nacionales. Vos sabés, Hugo, que recién, antes de llamarte, estábamos haciendo una pequeña comparación, ¿no? Entre La Matanza, nosotros estamos dentro de ese distrito, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires, que en términos de superficie y de cantidad de habitantes, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Son comparables, ¿no? Si se quiere. Bueno, y resulta que Larreta, por ejemplo, se va a gastar 9.000 millones de pesos en publicidad, y la Secretaría de Salud de todo el distrito
tiene como presupuesto de La Matanza 5.000. Digo, yo entiendo Claro. que sean cosas distintas, pero para que se entienda, la salud de La Matanza gasta menos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en publicidad, ¿no? A partir No, de ahí claro. está todo como muy claro, ¿no? Absolutamente. Ese ejemplo es absolutamente válido. Y es importante que los ciudadanos de La Matanza, como así sería importante que los del resto de las provincias del país, entiendan que este fallo no es algo alejado de su realidad. Esto significa que el distrito que más recursos tiene se va a nutrir todavía más de recursos en plena campaña electoral, y aunque no hubiera campaña electoral, se va a apropiar de recursos que le pertenecen a provincias y después a distritos como La Matanza, porque las provincias, cuando viene de la nación, a su vez en cascada, Coparticipan, raman claro. sobre los distritos que participan. Mm. Entonces cada ciudadano va a tener que sacar de lo que significa el presupuesto que garantiza salud, seguridad, asfalto, cloacas, agua, lo que fuere, va a tener que ver reducidos esos recursos para favorecer, porque lo decidieron 4 o 5 personajes enquistados en la máxima instancia de la justicia, para favorecer a la ciudad más rica del país, porque cuando decimos la ciudad más rica del país, no es por obra y gracia de que, bueno, como han tenido excelentes gobernantes, Tal es cual. la ciudad más rica del país. Tal No, cual. esto tiene que ver con una distribución desigual de la riqueza que se refleja también en términos de la geografía y de la demografía del país. Sí, y configuración del país, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires están las sedes de las principales empresas de la Argentina, mucha gente entra a la capital para trabajar, ¿no? Y generando, digo, muchas riquezas para la ciudad. Digo, también eso me parece que hay que decirlo. Hugo, te pregunto cómo analizás las diferentes etapas de la reacción del gobierno nacional, ¿no? Por un lado, en principio, 18 gobernadores más o menos, bueno, quejándose de este fallo, ¿no? Importante, 18 de 24 es un montón. Y después esa decisión que toma Alberto Fernández durante el fin de semana de pagar, si se quiere, entre comillas, no como supuestamente se lo exigía el fallo, sino a través de los bonos. ¿Cómo viviste todo ese proceso? Si estás de acuerdo, si te parece que hay que tensar más la cuerda. No, primero me parece muy bien que 18 gobernadores hayan reaccionado. Segundo, me hago la pregunta, ¿qué pasa con los que no dijeron nada? Porque esos también van a perder recursos. Tal cual. Ayer tuvimos reunión de la CTA y decidimos que la CTA de cada una de las provincias donde los gobernadores miran para el costado porque están tratando de hacer alianzas políticas o tratando de construir alternativas en el marco de lo que son las relaciones con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, la Reta, para que haya una presión para que eso también se pida, porque también van a perder recursos. Santa Fe, por ejemplo, es una provincia que va a perder muchos recursos. Me gustaría saber por qué Perotti se calla la boca, porque cuando tenga que discutir el salario con los docentes, cuando tenga que discutir obra pública, cuando tenga que discutir la continuidad de los contratos con los trabajadores que se desempeñan en las obras públicas, lo quiero ver. Y pienso que voy al último aspecto de tu pregunta. Si esto es una estrategia para ganar tiempo, para convertir el fallo de la Corte en una medida recusable, yo estoy de acuerdo. Si en esas condiciones, si es un Vicentín, por ahí no. Si es un Vicentín, claro, porque vos sabés que si después de esto sobreviene un fallo definitivo, si vos no sentaste una posición
con claridad como para recusar ese fallo, quedás atrapado. Entonces, lo de los bonos es una alternativa, porque en definitiva no va a significar tener que retraer recursos, pero en tanto y en cuanto no sea el preludio de una agachada. Hugo, las dos últimas que te hago y agradeciéndote este ratito, esto quizás tiene que ver con esta situación, por supuesto, ¿no? Pero digo, es para abarcar más ya el tema de la democracia, que para mí en algún lugar está en riesgo, ¿no? No solo por esto que vos describías, ¿no? De 4 personas que no vota nadie, que se eligen, digamos, las familias van pasándose los puestos, terminan decidiendo sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo o con la fuerza parlamentaria, digo, cívica básica de segundo año. Y también un sector de la política que está judicializando todo. Digo, es muy difícil avanzar si aquello que no me gusta lo judicializo porque sé que a la larga la justicia me va a dar la razón. Digo, estoy hablando de Juntos por el Cambio, básicamente, que de un tiempo a esta parte todo lo judicializa, no hay diálogo político, no hay discusión política, y así también es muy difícil, ¿no? Es muy difícil avanzar. Sí, yo creo que estamos ante una situación de extrema gravedad. Creo que estamos pasando de un régimen democrático a un régimen autocrático. Hay un cambio después de 4 décadas de democracia que si no somos capaces de reaccionar puede significar que la Argentina se convierta en un país con un régimen donde las corporaciones y las mafias que tienen de alguna manera dominado los estamentos de la justicia, sobre todo la cúspide de la justicia que tiene que ser del aparato judicial de Comodoro Pro, la Corte, si eso empieza a ponerle límites a la acción de los gobiernos elegidos por el pueblo, si empiezan a determinar su capacidad, no solamente de decir qué acto de gobierno es válido o no, sino también a través de condenas de carácter político como la que sufrió Cristina Kirchner, proscribir en una legalidad democrática, entre comillas, porque no es democrática, evidentemente estamos entrando en otra etapa, y yo creo que es necesario advertir esto, porque vamos a cumplir 4 décadas de democracia, y sin que nos demos cuenta quizás estemos despidiéndonos de la democracia. En España está pasando una situación similar, parecida, ¿no? Con sus matices, por supuesto, pero otra vez la derecha, ¿no? Los poderes fácticos que se sostienen en el poder históricamente, bueno, están trabando el desarrollo de la democracia. Hugo, la última, y agradeciéndote por este ratito con la universidad, y siempre nos atendés, la verdad que te queremos mucho aquí en la Universidad de La Matanza. Te lo decimos, aprovecho también este momento para decírtelo. Bueno, hoy habla Cristina, ¿no? Recién la nombraste en Avellaneda, me imagino que vas a estar allí. Te pregunto qué esperás de su discurso y qué pensás acerca de ese renunciamiento que hizo Cristina a ser candidata a presidenta en las próximas elecciones. No, entiendo que el renunciamiento tiene que ver con esa capacidad que tiene Cristina, la misma que determinó que en la elección anterior ella llegara a la conclusión de que no podía encabezar la fórmula, y dio el paso que todos conocemos. Ese renunciamiento tiene que ver con que ella tiene que ubicar el lugar central, y espero que esto esté en el discurso de hoy, en el armado del frente político. Ponerse como candidata implica ser una de las partes en pugna, y habida cuenta de que lamentablemente la mezquindad de muchos que quieren utilizar las PASO para generar una competencia
que nos va a restar fuerza frente a la oposición. Es una mezquindad que, bueno, les impide sobreponerse a eso. Creo que Cristina tiene que ser claramente la figura que marque los límites de las alianzas del frente, la conformación, la redefinición del proyecto y el esquema de unidad con el que tenemos que ir al 2023 para ganar una elección. Ella se pone por encima de las candidaturas y sabe que con eso va a tener la posibilidad de conducir sin que nadie pueda expresar absolutamente ningún pero el proceso de redefinición del frente de todos, las candidaturas, etcétera. Creo que ahí interpreto su decisión y bueno, estoy expectante para que en el discurso de hoy haya alguna confirmación de eso. Bueno, por supuesto, expectante también porque seguramente va a hablar de esto que estamos hablando nosotros, que son los golpes que se le están dando para talar el sistema democrático tal cual funcionó desde el 83 hasta ahora. Hugo, gracias por este ratito con nosotros. Hasta luego, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.